Perfecto. Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este último encuentro del seminario. Hoy nos toca el tema los ecos en las controversias cristianas posteriores. Vamos a iniciar este encuentro con un canto inicial y después les voy a explicar por qué elegimos este canto. A ver, bien, un poquito de paciencia que está lento el sistema. Bien, este canto, Aliento de Dios en nosotros, lo elegimos por que se conmemora el 8 de marzo, el Día Internacional, ¿cierto?, de la mujer, en la lucha de las mujeres obreras por unas mejores condiciones laborales, de justicia y participación social. Entonces, es más que celebrar o decir feliz Día de la Mujer o como se cree que estamos celebrando algo y en realidad estamos conmemorando en la lucha que han dado las mujeres y también a través de la historia, como decía la canción, ¿no? Así que sin más, gracias por estar acá con nosotros, Dustin, y los que van llegando. Le damos el pase a la doctora para que pueda comenzar este encuentro. Gracias, Milka. Somos lo que estamos, ¿no? Por el momento, sí. Bueno, qué raro que no esté, ¿cómo se llama? Gilberto Eh, y Claudia, Claudia Gilberto y Herbert. y Herbert, sí. Ujú. Sí. Seguramente Herbert va a conectarse enseguida porque él suele conectarse más tarde, creo. Bueno, Sí, la información se empezamos envió en todo por, caso, ¿ah? Ahí empezamos está por las Claudia. preguntas. Mónica, Milka, Dustin, empecemos por preguntas, así, porque el tema de hoy es bastante largo. Así que empecemos con las preguntas ahora y después seguimos. Ahí Ahí entra está Claudia. Claudia. Claudia, bienvenida, Bueno, buenas tardes. hola, buenas tardes, gracias. Ya nos conectamos. Gracias, Mm. gracias. Buenas tardes, doctora Buenas Olga. tardes, ¿qué tal? Bueno, Gracias. estaba proponiendo las preguntas del comienzo, si tienen preguntas pendientes, antes de empezar con el tema de hoy, Ajá, eh, sí, que es largo, pero no quiero cortarlo por la mitad después con preguntas. gracias. Sí, no, yo de mi parte no. Gracias. Yo tengo Mónica, una pregunta, sí. Bueno, en el encuentro pasado habíamos abordado el tema de logos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo ubicaba el logos al comienzo en la creación, el logos que se hace humano, y después me impactó mucho lo que usted dijo, el logos que es juzgado por la ignorancia, ¿no? O sea, no, en el lo que juicio, juzga, claro, Dios juzga al mundo en el logos. No es que el logos Dios, sea juzgado, sino que la reacción del mundo contra el logos es lo que ujú, realmente se juzga en la cruz. A nivel bien, literal, bien, el Evangelio de Juan pareciera que ajá, fuera que el mundo juzga al logos, juzga logos, ajá, ajá, sí, sí, el sí, sí, mundo, o sí, sea que es el juicio de ujú, un tribunal humano, ujú, juzgando a un ser llamado Cristo, pero que para el Evangelio es el logos, ujú, y lo presenta literalmente de esa forma, ujú. mientras que en el ámbito divino, en un segundo nivel de sentido, Sí, es Dios quien está juzgando al mundo claro, claro. en su rechazo por el logos. Ah, bien, 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 bien. Igual, doctora, yo quería preguntarle que son esas preguntas que yo me hago, ¿no? Y que a veces no tienen respuesta, creo. ¿Cómo ubicaríamos el tema del pecado, la degradación de la materia?
en este Mirá, tema. no hay una sola respuesta. De hecho, algo vamos a ver hoy en el tema de las controversias. Lo venimos diciendo, en la Biblia no hay una sola respuesta al tema del mal. Y por lo tanto tampoco hay una sola respuesta al tema del pecado y la gracia. Así, pobre Pablo se las vio bastante, digamos, fieras desde el punto de vista de su construcción teológica en tratar de explicar lo que era la gracia, porque en realidad lo que hace es anteponer el pecado contra la gracia, la ley contra la gracia, ¿sí? Pero no abunda en un desarrollo de la gracia. Y lamentablemente el cristianismo, hola Herbert, ¿cómo estás? Lamentablemente el ¿Qué cristianismo, tal? en toda su historia, lo que ha hecho es una construcción teológica en torno al pecado y no en torno a la gracia. Y cada vez que se ha intentado tratar el tema de la gracia, en realidad digamos, no hubo un acuerdo, entre otras cosas con Lutero, ¿sí? Pero no es el único no acuerdo que hubo. Es decir, incluso cuando se llamaron a concilios para elaborar el tema de la gracia y la relación con la libertad, la relación con la voluntad, la relación eh, con el accionar humano, tuvieron que suspender los concilios. Volaron sillas, se agarraron a trompadas, ¿sí? O sea, no hubo un acuerdo. Y hoy, después de 6, 7 siglos de la separación con las iglesias reformadas, recién a finales del siglo pasado hubo un acercamiento concretamente con las iglesias reformadas sobre el tema de la gracia. Incluso se firmó un acuerdo entre las principales iglesias sobre el tema de la gracia. Uno de los puntos que se firmó fue que había sido de alguna forma no malinterpretada, pero no interpretadas correctamente las propuestas de Lutero, Calvino y todo, y que por otro lado el tema de la gracia tampoco había quedado desarrollado suficientemente en la historia del cristianismo como abriendo la puerta para poder seguir adelante. Esto por un lado. Por otro lado, arrastramos, repito, lamentablemente, desde el siglo, yo diría, quinto, y gracias, o en realidad hay que no darle las gracias, sino todo lo contrario, ¿sí? Denunciarlo apologéticamente, porque fue Agustín el que plantó en la centralidad de la teología el tema del pecado. Es decir, es a partir de Agustín que se realiza una teología que se llama amartocéntrica. Es decir, toda la cristología se construye en relación con el pecado y no con la gracia. Pero bueno, tiene que ver con las políticas de la iglesia, tiene que ver con la manipulación del poder, tiene que ver con muchas cosas, pero lamentablemente la historia conservó esa mirada. El judaísmo también la tiene, pero desde otra perspectiva, porque el judaísmo no elabora, no tiene la obligación de elaborar el tema de la gracia. El que tiene la obligación de elaborar el tema de la gracia es el cristianismo, porque es su propuesta. Entonces, y hoy hablar de gracia es en ciertos círculos no permitido. O sea, podés hablar, pero es muy difícil. Es muy difícil con los dogmáticos, es muy difícil con los litúrgicos, ¿sí? Y es muy difícil con la patrística también. Gente muy, muy cerrada para hablar del tema de la gracia, lamentablemente. Doctora, San Agustín, él se convirtió tardíamente, ¿cierto? ¿O no era el Sí, sí, Agustín? sí, sí, sí. Digamos, Ya. se paseó por distintas miradas religiosas antes de convertirse al cristianismo. Pero el tema es que cuando llega al cristianismo no se despoja totalmente de esas ideas religiosas. Una de sus últimas ideas religiosas era ser maniqueo. Y Agustín tiene una fuertísima impronta maniquea,
fuertísima. Y es eso lo que ha marcado toda su teología. La culpa y el desprecio por la carne. Eh, Pésima combinación para hablar de la gracia, ¿no? Claro, Sí, claro. sí, O sea, es muy exactamente. platónico en ese sentido, ¿no es cierto? Que el No, cuerpo es no cárcel solamente del alma. platónico, porque, a ver, perdóneme, San Agustín para mí eh, eh, podrá ser santo de la iglesia, pero como teólogo fue realmente un mal teólogo, en el sentido de que su propuesta teológica le hizo mucho mal a la iglesia. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque él conocía algo de la Biblia, pónganle. Sí, vamos a ver que no es que sabía mucho de Biblia tampoco, pero la interpretó como él quiso y además escribió mucho, porque era muy buen escritor. Entonces su pluma, digamos, su estilo literario, su pluma y sus conocimientos filosóficos le permitieron expresarse muy bien en sus ideas religiosas. Y lo hizo en un momento en que la iglesia le convenía esas ideas religiosas para descentralizar poder. Entonces, eh, yo lo digo sin tapujos, ¿sí? Claro. Y también digo sin tapujos que la historia repitió el mismo error con Lutero. Lutero era agustino. Entonces, no de casualidad, Lutero, con una historia también muy particular de, digamos, de relación con la tradición eclesiástica, y en un momento muy particular, radicaliza todavía más las propuestas de Agustín. Las radicaliza todavía más. Es todavía más culpógeno Lutero. Y desarrolla una teología todavía más de la culpa, del castigo, del pecado. Y así llegamos al siglo XXI. ¿Sí? Qué tremendo, Sí, 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 sí. tremendo, tremendo. Por eso la gente no tiene ningún problema en no creer. Y yo le digo yo trabajo muchísimo con gente del ámbito académico, que obviamente es muy crítica respecto de ciertos dogmas y de ciertas posturas eclesiásticas. Y yo no tengo ningún problema en decirles, miren, yo prefiero que no crean a que crean, por ejemplo, la versión del pecado original. No tengo ningún Claro. problema. Hacen muy bien en no creer, muy bien en no creer. Entonces, sobre todo desde el ámbito psicológico, ¿no? Yo he estudiado psicología y sé las críticas no solamente de Freud, sino de toda la escuela psicológica, con muchísima razón, la hacen a la manipulación eh, relacional a través de la culpa. Entonces, nada, no me quiero ir de tema, pero contesto tu Sí, pregunta. sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, como estamos, les propongo empezar con el tema de hoy y después nos vamos a la... Viniste, Rubén, entraste. Sí, más vale tarde que nunca. Sí, bueno. Empiezo con el tema de hoy y después vienen las preguntas porque el tema de hoy tiene muchísimo para preguntar. Espero, pero porque me asombra que no haya muchas más preguntas sobre Juan. Pero bueno, pido compartir pantalla Está, así. sí, está eh, listo. Dale. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, ¿todo el mundo ve bien? Sí, Sí.
Bueno, entonces el tema de hoy es este, ¿sí? Los ecos que hay o que podemos encontrar en la Septuaginta, o al revés, en las controversias que provienen de la Septuaginta, ¿sí? O que la Septuaginta aportó algo a esas controversias. Primero, para eso tenemos que hacer, no un status cuestiones porque es muy largo, porque son siglos y siglos de controversias y miles de controversias, ¿sí? Es un tema bastante complejo, pero para situarlos, nada más que para situarlos en el contexto, temporalmente estamos hablando de los siglos I al VII, más o menos, ¿sí? O sea, es un amplio espectro temporal. La Iglesia en ese periodo de siglos pasó de ser la Iglesia naciente a una Iglesia consolidada en Roma, con una jerarquía eclesiástica y con el poder material, esto, digamos, con el poder mundano, no solamente religioso, sino mundano. Ese cambio, ¿sí? También hay que tenerlo en cuenta en los debates cristológicos, en los debates, las controversias, pero por eso les digo, nada más que temporalmente estamos en ese panorama. Ahora, geográficamente la Iglesia también tenemos que tener en cuenta, como venimos viendo, es por un lado heredera de un judaísmo helénico, por otro lado refleja ciertos pensamientos de un judaísmo palestino, pero además se expande en un mundo romano. Entonces, en un mundo romano que no era religioso, sino un mundo romano donde había otras religiones permitidas, y el tema de la fusión de motivos, el tema no solamente del platonismo, sino de los cultos mistéricos, por un lado griegos, y de los cultos isíacos, también egipcios, influyó mucho en el pensamiento religioso, y también lo vemos reflejado en las controversias. ¿Cuáles son los temas, digamos, más grosos que provocaron el debate y las controversias? Uno de ellos es el dualismo. El dualismo que planteaba una oposición entre materia y espíritu, que, como vimos en Juan, está planteado de alguna forma en la oposición entre luz y tinieblas, ¿sí? Entre verdad y mentira, pero ese dualismo está presente, ¿sí? En el pensamiento tanto del judaísmo como del judeocristianismo naciente, y lo va a seguir estando durante muchísimo tiempo. Por eso el maniqueísmo, ¿sí? Otro tema que es muy poco explorado, pero que fue muy importante, y es necesario conocerlos en los orígenes del judeocristianismo, es que ya había un planteo de un agente creador intermedio, no solamente como el que vimos en Filón y en la Septuaginta, sino en este caso un demiurgo, es decir, y que ese demiurgo era de alguna forma un eslabón en la creación para que la creación fuera, no tuviera el esplendor con el cual había sido concebida por Dios. Y este planteo de un demiurgo con características negativas y una creación degradada estaba ya en los orígenes del cristianismo, del judeocristianismo, ¿sí? Lo vamos a ver, y es muy importante porque va a ser el trasfondo para entender varias cosas de las controversias. ¿Por qué? Porque estas mismas ideas van a estar en juego cuando haya que establecer si Cristo es humano, es divino, las dos cosas, cómo se relaciona, cuál es el origen de la divinidad o el origen de la humanidad de Cristo, y qué relación tiene con la creación y con el Creador. Con lo cual, también va a haber ahí todo un debate, y todo esto también va a estar mezclado frente al desafío del cristianismo naciente, el desafío de sostener un monoteísmo, que también lo tuvo que dar una respuesta el cristianismo, ¿sí? Entonces, en las controversias uno ve
por un lado, la necesidad de sostener un monoteísmo, pero por otro lado, la necesidad de dar respuesta frente a la encarnación de cómo seguir sosteniendo ese monoteísmo. Entonces, estos son los temas, digamos, más importantes, no fueron los únicos, pero son los que han guiado, los que han marcado el camino en las controversias de los, repito, casi 7 primeros siglos de la Iglesia. Ahora, el dualismo ya estaba instalado en algunos aspectos en la literatura judía, es decir, en el Antiguo Testamento, y también la extrabíblica. Pero el tema es que el dualismo entra en contradicción con el monoteísmo judío. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que plantea el dualismo? El dualismo viene, digamos, no digo que el origen sea, pero tiene una vertiente, por un lado de Persia, con el mazdeísmo, con el dualismo persa, y por otro lado de Grecia, con el dualismo griego. Es decir, no solamente tenemos que hablar de dualismo cuando hablamos de platonismo, o viceversa, sino que también hay ya, por la influencia persa, un trasfondo dualista en ciertos textos del judaísmo. ¿Qué plantean estos textos o no canónicos, la mayoría, pero por ejemplo en Enoch uno lo ve, ¿sí? Que tratando de dar de alguna forma una respuesta a el dualismo para sostener el monoteísmo, hay ciertas corrientes judías que van a plantear alternativas, ¿sí? ¿Qué significan estas alternativas o qué planteaban? Básicamente que el proyecto de la creación era perfecto en la mente de Dios, pero que cuando se plasmó en la materia, a través de este demiurgo, ¿sí? Como la materia es corruptible, ¿sí? Se deslució el proyecto original y también su perfección. Y por ello entró el pecado en el mundo. ¿Sí? Esta es una de las tantas respuestas que uno encuentra en la Biblia sobre el origen del mal. Mal, o sea, pecado entendido como origen del mal, ¿sí? No hablando del pecado del ser humano, ¿sí? Estamos hablando a niveles cósmicos. Por otro lado, el platonismo, ¿sí? También influyó en la elaboración de respuestas que planteaban este antagonismo entre el mundo material y el mundo espiritual. Como dije, no solamente viene de Persia, sino también de la filosofía griega del punto platónico. El tema es que en el siglo II, si vamos a hablar del origen del platonismo, estamos hablando del siglo IV, V antes de Cristo. Pero el tema es que en el siglo II de la era común hay un resurgir del platonismo, un neoplatonismo, que tiene muy fuerte impronta en la filosofía del siglo II. Y por lo tanto va también a influir mucho en el pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque digamos, el cristiano tiene que dar respuestas filosóficas al tema del mal y al tema de la creación y a la humanidad o divinidad de Cristo. Entonces el neoplatonismo también va a influir en los desarrollos, en las controversias cristianas, ¿sí? ¿Dónde vemos este tema de dualismo? En los textos bíblicos, especialmente en la apocalíptica judía. Tenemos apocalipsis, fragmentos o pasajes apocalípticos en el Antiguo Testamento, y tenemos muchísima apocalíptica fuera de la Biblia, ¿sí? En Qumran, por ejemplo, tenemos apocalíptica, tenemos apocalíptica en un montón de literatura intertestamentaria, por lo tanto, al comienzo de la era común, tenemos desarrollos apocalípticos que no están, digamos, insertados en lo que tanto el judaísmo como el judaísmo hasta el siglo I tenía como libros canónicos. Pero
Repito, hay fragmentos apocalípticos, lo vimos, por ejemplo, en el pasaje sobre los gigantes, que son rastros del libro de Nocaí, y obviamente son textos, son elementos apocalípticos. Eh, el tema es que estos planteos apocalípticos tuvieron mucho eco en movimientos sectarios judíos y cristianos también. No podemos hablar de una separación del judaísmo al cristianismo en el siglo I, ni muchísimo menos. Entonces hay que considerar del siglo I al siglo IV hablar de judeocristianismo. Y ahí la apocalíptica estuvo muy, muy presente. Y los partidarios apocalípticos no eran siempre, digamos, pacíficos ni conciliadores en sus propuestas teológicas. Entonces, el debate teológico no fue un debate teológico, digamos, abstracto, sino que fue un debate teológico que llegó a las arenas de las sinagogas, a las arenas de las plazas, a las arenas de la iglesia naciente, con violencia. Y esa violencia fue la que resultó en la prohibición y en la, digamos, en la censura total del cristianismo y del judaísmo a finales del siglo I, con todas las persecuciones que empezaron básicamente en el siglo II contra el judaísmo y el cristianismo. Y entonces el tema de las persecuciones todavía agravó más el debate teológico y lo hizo todavía más violento. ¿Sí? Con esto quiero decir que uno no puede imaginar la iglesia de los primeros siglos como un lecho de rosas, ni muchísimo menos. Bueno, en contrapartida a este dualismo, o un dualismo disfrazado en la apocalíptica o en las propuestas de este demiurgo maligno, ¿sí? Aparece dentro del judaísmo helénico, de la vertiente alejandrina, la propuesta que venimos viendo, la del logos como imagen perfecta del Padre, como mediador, y que va a seguir sosteniendo que la creación es buena, porque ese logos logra su objetivo y está presente, eternamente presente, en el sostén de la creación. Y por lo tanto, la creación sigue existiendo gracias a que el logos sigue existiendo, y esa creación, por más que esté de alguna forma permitiendo el mal o cohabitando con el mal, está destinada a ser una creación buena, perfecta y eterna. Y siempre fue así, querida por Dios y buscada por Dios. Sí, hay una ley en la creación que no es solamente entendida para Alejandría y el judaísmo alejandrino, y esto está en el cristianismo también. Hay una ley cósmica. El logos representa una ley cósmica de armonía, belleza, perfección y unidad, donde el concepto de ley mosaica está incluido ahí. Es decir, es un plus de la revelación para sostener la perfección de armonía de esa ley cósmica. Todo ello relacionado con la sabiduría y la presencia de Dios en el mundo, que, como vimos, ya hay antecedentes en la figura del logos, en el judaísmo alejandrino y en el judaísmo helénico, y que va a tener sus ecos en el Evangelio de Juan. Distinta es entonces la respuesta que van a dar los sinópticos. ¿Por qué?
porque, como venimos viendo, los sinópticos, la divinidad no está desarrollada desde el vamos, está vislumbrada progresivamente, pero, digamos, no van a aportar los sinópticos eh, textos, fundamentos bíblicos para afirmar la divinidad del Logos o la divinidad de Jesús. Van a, obviamente, aportar para la humanidad, pero no para la divinidad. Entonces, vamos a ver que desde el punto de vista bíblico, es la Septuaginta, con sus tradiciones interpretativas, la que va a ser el sostén fundamental y la cadena, la que va a permitir la conexión entre el judaísmo y el cristianismo de Alejandría, que es de donde van a provenir las respuestas en las controversias sobre la divinidad de Cristo. Hace 50 años surgió un libro que realmente, para los que lean inglés, se los recomiendo leer. Se llama Dos poderes en el cielo. Es un estudio de Alan Segal sobre una serie de textos bíblicos y rabínicos donde se habla de un otro Dios o un otro poder de Dios. ¿Sí? No es el único Segal, pero Segal lo hizo hace 50 años y hoy todavía la gente en los círculos, yo que vengo de la UCA, nadie lo conoce, dogmáticamente hablando, no bíblicamente hablando, dogmáticamente, vamos a ver que es fundamental para poder entender el origen de muchas controversias judío-cristianas. Básicamente, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Eh, eh, digamos, la idea de Segal es describir, no es que él lo proponga, sino lo describe en los textos, analizando estos textos, como Daniel 7, como Éxodo 23 y Éxodo 15, que hay dos poderes en el cielo, ¿sí? Y entonces, digamos, bajo esta hipótesis, rastrea tanto en la literatura intertestamentaria y del Segundo Templo, lo que se llama Segundo Templo, que es la literatura que viene del siglo, no bíblica, pero del siglo IV antes de Cristo hasta los orígenes del cristianismo, donde uno puede vislumbrar este planteo. Este tipo de planteo, repito, en los textos bíblicos y después en los desarrollos rabínicos, es una respuesta al dualismo persa. Así que, aunque nos parezca a nosotros una barbaridad, en realidad es una respuesta al dualismo persa. ¿Por qué? Porque para este tipo de planteo teológico, los dos poderes no era uno bueno y uno malo, sino que los dos eran buenos, o uno más bueno que otro, si quieren, pero que los dos eran buenos. Por lo tanto, es una respuesta al dualismo platónico y al dualismo persa. ¿Y por qué plantear entonces dos poderes? ¿Sí? Porque hay en los mismos textos una especie de juego entre este Dios absolutamente trascendente, que tiene que ser bueno, y un Dios que en la creación de alguna forma aparece con un rostro o de furia o de destrucción, como lo vimos, por ejemplo, en la figura del ángel de Yahvé. Hay otra autora, yo acá no la traje a colación, tiene un libro muy interesante, ella va a tratar de hacer una conexión con el cristianismo, que es Margaret Barker, ¿sí? Donde el libro de ella es, digamos, también una continuación del trabajo de Segal, pero habla de el gran ángel, ¿sí? El ángel de Yahvé. Y como hemos visto, el ángel de Yahvé se las trae y mucho
cuando uno tiene que establecer la distinción entre el Dios trascendente y el Dios inmanente, porque este ángel de Yahvé es un mediador de alguna forma, ¿sí?, de la presencia divina. Entonces, este tema, este libro de los poderes en el cielo, es muy interesante porque, repito, analiza textos rabínicos y textos bíblicos para este planteo, y es muy interesante para entender repito, las controversias. Por un lado, este segundo poder, ¿sí? A veces, repito, identificado con ángeles como San Miguel o como Metatrón, que es un ángel que aparece muchísimo en la literatura apocalíptica judía, o figuras hipostasiadas como el ángel de Yahvé, digamos, son las que hacen referencia a este segundo poder. Cuando este tema se instala, no solamente en la literatura rabínica, sino en la interpretación mística de algunos temas bíblicos, y a la luz del el cristianismo naciente, esto todavía aporta más leña al fuego. Entonces, es recién en el siglo II, como respuesta a ciertas propuestas que venían del cristianismo, que el judaísmo va a condenar este planteo como herejía. Pero esto lo hace el judaísmo rabínico recién en el siglo II. Por otro lado, es cierto que este mosaico de propuestas es mucho más amplio del que Segal muestra en su humilde obra hace 50 años, que no es un libro muy largo, ¿sí? Tiene esa ventaja, es muy conciso. Pero lo que Segal muestra es que este planteo de los dos poderes fue un catalizador en el judeo-cristianismo naciente. Fue un catalizador de muchísimas cosas, de muchísimos planteos. E incluso fue un catalizador también frente a la Merkabá, a la mística judía, ¿sí? Por eso, repito, es necesario tener en cuenta los planteos de esta figura de segundo poder, porque van a explicar muchas cosas de las controversias cristianas, muchas más de las que imaginan. Pero entonces entremos un poco concretamente en algunos temas específicos que nos van a relacionar la Septuaginta con las controversias. Uno de ellos es el tema que le encanta a Rubén, que es el tema de Marción, ¿sí? El marcionismo. ¿Quién es Marción? Bueno, Marción era un tipo bastante rico, hoy lo diríamos un tipo Onassis del siglo pasado, ¿sí? Vivía en Turquía, tenía su flota de barcos y desde ese lugar de rico, poderoso y culto, se acerca al cristianismo, ¿sí? Y lo hace en el siglo II, mediados del siglo II. Ahora, ¿qué es lo que pensaba Marción y por qué lo pensaba? Marción sostenía que el Dios del Antiguo Testamento, que para Marción tenía las características de este demiurgo, ¿sí? o como mínimo de ese segundo poder, ¿sí? Era una deidad inferior al Dios Supremo, pero que ese Dios Supremo no era Yahvé. Esta es otra de las características muy interesantes de leer qué es lo que sucedía. No hay una identidad absoluta entre Yahvé y Dios para estos planteos. Marción era uno de esos, ¿sí? Entonces Yahvé era una deidad inferior, muy severa, ¿sí? Muy furioso, el típico
planteo que aún hoy subsiste ese Dios de la furia destructor, eh, observante de la ley, pero desde un tipo de justicia punitiva, mientras que en oposición el mensaje cristiano, la figura de Jesús, es la propuesta de un Dios absolutamente misericordioso, padre, con una relación paternal con el ser humano, y que, según Marción, es la antítesis de la propuesta yavista y que por lo tanto era desconocido por el mundo antes de la llegada del cristianismo. Obviamente este rechazo produjo, esta propuesta de Marción produjo rechazo de ambos lados, del judaísmo más ortodoxo y del cristianismo más pensante, ¿sí? Pero Marción tenía bastante plata, poder y aceptación dentro de ciertos círculos religiosos de la Iglesia, como para poder tener voz suficiente para propagar sus propuestas, ¿sí? Entonces, siguió adelante con sus teorías, ¿sí? Sus propuestas, y propuso un canon bíblico que hasta ese momento no estaba claramente desarrollado, estaba implícita en la fe del pueblo, pero no estaba digamos, legislado a través de un concilio, proclamado a través de un concilio. De todo esto estamos hablando del siglo II, el concilio de Nicea es recién en el año 325, en el siglo IV, ¿sí? Entonces se mandó por las suyas y dijo, yo propongo un canon distinto, un canon, no un canon distinto, un canon mío. ¿Sí? ¿Cuál es mi canon? Bueno, chavo Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es Yahvé y es malo, por lo menos es furioso, y es la antítesis del mensaje cristiano. Por lo tanto, chavo Antiguo Testamento. Y marcó un canon propio del Nuevo Testamento, ¿sí? Donde consideraba que la mejor versión que podía tener el cristianismo para ofrecer al mundo era la versión de Lucas. Entonces propuso un evangelio, una versión recortada del Evangelio de Lucas como la mejor versión de la propuesta cristiana, más algunos textos paulinos dentro de ese canon. El tema es que su propuesta tuvo muchísimo eco dentro de todo este mosaico de judeocristianismo posible. Y ahora empiezan a entender por qué Marción no es un hongo que sale de la nada. ¿Sí? Marción es una de las tantas expresiones donde se debatía, bueno, quién era Jesús, si era bueno, si era malo, qué relación tenía con el padre, si el padre era bueno o era malo, todas esas cosas. Si el creador era bueno o era malo, si la creación era buena o era mala, todo esto está en juego. Y, repito, fue tolerado. Fue tolerado durante un cierto tiempo en la iglesia, no mucho, porque después la propia patrística, sobre todo Tertuliano e Irineo, van a escribir también con mucha violencia contra Marción, toda su literatura apologética, ¿sí? Particularmente de Tertuliano, tiene todo un libro dedicado a contra Marción, ¿sí? Bueno, lo bueno de Marción es que de alguna forma después abrió el camino para la urgencia de terminar el canon, pero repito, el canon todavía estaba muy verde y faltaban 2 siglos para que se estableciera, y el que lo va a establecer ni siquiera la Iglesia romana, sino el emperador Constantino, que es el que eh, convoca al concilio de Nicea. Pero hay otra controversia también en torno a la Septuaginta,
y al canon de la Septuaginta, que es la que se estableció entre San Agustín y San Jerónimo. Esta es una controversia ya de finales del siglo IV, comienzos del V. Ya había pasado Nicea y estaba también Constantinopla, y surge la necesidad a finales del siglo V, ¿sí?, de que la Biblia fuera traducida al latín, ¿sí? Entonces, ya hasta ese momento la Biblia cristiana era la Septuaginta, como venimos sosteniendo, y pero para finales del siglo V, el latín ya era el idioma vernáculo y se había expandido no solamente por Italia, obviamente, y por el norte de África, y también por Asia Menor, sino que en el norte de África vamos a encontrar para esta época que el manicaísmo ya tenía una aceptación muy, muy fuerte. En ese contexto surge Agustín, en el norte de África, de una secta maniquea que tenía, repito, en el norte de África una aceptación impresionante. Bueno, ¿cuál es el debate entre estas dos grandes figuras? Primero las presento. San Jerónimo nace en el 340 y muere en el 320, digamos como 20 años mayor que Agustín. Agustín nace en Hipona, en el norte de África. Uno es un exégeta, un filósofo, un lingüista, perito en el idioma griego y en el idioma latín, formado en las lenguas clásicas y además formado en la filosofía griega. Y Agustín es un párroco del norte de África, que con el tiempo va a ser nombrado obispo. Vamos a ver por qué. Pero en este contexto, lo que se debate es no solamente el texto que hay que traducir, sino también el canon, otra vez. ¿Por qué? Porque Jerónimo va a aceptar el canon de la Septuaginta, pero la propuesta de Jerónimo es que los textos del Antiguo Testamento que fueron originalmente escritos en hebreo sean traducidos desde el hebreo, mientras que los textos que llamamos deuterocanónicos, pero que forman el canon del Antiguo Testamento de la Septuaginta, Jerónimo propone, y lo hace, traducirlos desde el griego. Entonces, conserva el canon de la Septuaginta, pero traduce algunas cosas desde el hebreo y algunas cosas desde el griego. En el caso del Nuevo Testamento, conserva casi el canon que tenemos hoy, el mismo canon, y lo único que tiene que hacer es traducir del griego al latín. Esto es lo que le pide el Papa Dámaso a Jerónimo en el año 382. 380, finales del siglo IV. Jerónimo se instala cerca de Belén, muy cerca de una comunidad judía, para poder aprender hebreo, que no sabía, para poder trazar la traducción desde el hebreo. Bueno, Agustín se brotó. Era un joven muy impetuoso, muy poco leído, ¿sí? Probablemente manejara para esta época del pedido de Dámaso a Jerónimo, manejara como texto en sus homilías una versión latina de la Septuaginta. Parece no conocer la Septuaginta, Agustín. ¿Y por qué lo sabemos?
porque le mandó una serie de cartas a Jerónimo en tono muy, muy subido, donde le reclamaba un montón de cosas, entre ellas que Jerónimo no debía traducir el Antiguo Testamento desde los textos hebreos, porque la Septuaginta ya estaba aceptada y que hacer otra cosa era escandalizar a las iglesias, y que además traducía mal. Entonces le mandaba cartas donde lo acusaba de traducir mal a Jerónimo. No la quiero hacer muy larga, las cartas se las recomiendo leer, están en castellano, ustedes podrán ver con qué cinismo y con qué paciencia termina Jerónimo de últimas contestándole a Agustín. El tema es que, bueno, ¿cómo termina todo esto? En un sínodo que es posterior a Nicea y Constantinopla, porque es del año 393, es el sínodo de Hipona, y no de casualidad. Estamos hablando del lugar donde nace Agustín y donde Agustín deja de ser clérigo normal, párroco, pasó a ser obispo. Y él, como obispo, convoca un sínodo. No es que lo convoca a Roma, él lo convoca para otra vez oponerse a Jerónimo. Le salió el tiro por la culata y prevaleció el canon de Jerónimo, pero otra vez traduciendo desde la Septuaginta, los deuterocanónicos, desde el hebreo, los canónicos del canon hebreo, y desde el griego, digamos, el Nuevo Testamento. Y este sínodo reconoce el canon que ya había sido establecido de alguna forma, confirmado en Nicea, un siglo antes, 70 años antes de este siglo. Como ven, la Septuaginta termina triunfando por el idioma, por las tradiciones y por las propuestas que hace. Pero la historia no terminó acá. ¿Por qué? Porque después van a ver las grandes controversias, entre otras cosas, con figuras mucho más violentas, o tan violentas como había sido Marción, y en este caso Arrio. ¿Qué pasó con Arrio? Arrio, otra vez, tipo muy formado, y formado en la escuela alejandrina. Esto es lo sorprendente, es decir, era un tipo que había leído Orígenes y sabía de Orígenes de Alejandría, pero el tema es que Arrio tiene una propuesta distinta de la de Orígenes y distinta de la escuela de Alejandría sobre la interpretación de la función del logos. Y como ya para este momento del planteo de Arrio estamos hablando del siglo III, más o menos, ¿sí? Finales del 3, principio del 4, el tema del logos ya estaba instalado en el cristianismo, el debate sobre el logos. ¿Qué es lo que aporta Arrio a la controversia? Él aporta, digamos, una idea central, que es la que va a terminar siendo un eje fundamental en las controversias sobre sobre todo cristológicas, porque dice que el logos es creado. Y así sostiene la traducción de los textos bíblicos: el logos es creado y por lo tanto, por ser creado y ser una criatura, hubo un tiempo en que el logos no existía y comenzó a existir, y por lo tanto el Hijo, Cristo, que es el logos, hubo un tiempo en que no existía, o en palabras de Arrio,
no era y comenzó a existir. En contraste con esto está, por un lado, Orígenes, con toda su lectura de los textos, vamos a ver cuáles textos del Antiguo Testamento, pero que ya venimos viendo que son concordantes con la postura que triunfó después en Juan, decía no, el Logos es eterno, está sujeto al Padre. Este planteo de Orígenes va a incluso tener eco en otros movimientos sectarios y otras controversias que son, se conocen como el nombre de subordinacionismo, ¿sí? Esta idea de que el Hijo estaba sometido totalmente a la voluntad del Padre, pero que era eterno, ¿sí? No tenía principio y por lo tanto la relación entre el Logos y el Padre y Cristo y el Padre era generado eternamente. Otra vez, siguiendo los textos, su interpretación de los textos del Antiguo Testamento. Bueno, ¿cuál es el rol de Alejandría, del judaísmo helénico y del cristianismo helénico y de la Septuaginta para todo esto? Bueno, porque fue justamente el obispo de Alejandría, Alejandro, el que tuvo un gran, digamos, rol central en el combate contra las propuestas de Arrio. ¿Sí? Incluso lo va a excomulgar a Arrio, pero el tema es que Arrio termina siendo convertido obispo en Capadocia, en Turquía. Entonces aquí la cosa se transforma no solamente en controversias cristológicas, sino de poder interno de la iglesia. ¿Sí? Pero era parte del, repito, del complejo en el cual fue el cristianismo de los primeros siglos. Todos estos son temas de los debates que tiene que terminar resolviendo como mínimo Nicea, por lo tanto, en Nicea, para poder establecer sobre todo el combate contra Arrio, poder decir con fundamento filosófico, bíblico, teológico, por qué Arrio no tiene razón, van a ser utilizados las interpretaciones griegas del judaísmo helénico sobre Génesis 1 y sobre textos como Proverbios 8, Eclesiástico 24 y también Sabiduría 7. Pero básicamente, y obviamente el Evangelio de Juan, ¿sí? En Génesis 1 va a triunfar, repito, el planteo hermenéutico de Alejandría, esta idea de que el logos está ahí como palabra, como, como matriz creadora, como figura intermedia pero permanente en la creación, en base a la interpretación alejandrina de Génesis 1. Yo acá no me voy a meter mucho en la lingüística, pero tiene que ver el aporte muchísimo de la Septuaginta acá, porque cuando uno analiza el lenguaje con el cual la Septuaginta tradujo Génesis 1, queda muy claro que la Septuaginta va a utilizar una palabra para crear el mundo material y una palabra para crear el mundo inmaterial, es decir, la capacidad que Dios tiene de creador como inventor, como el de las ideas. Usa dos verbos distintos, en Génesis 1 y 2, y los usa con muchísima precisión, y eso marca cómo la Septuaginta ya tenía esta interpretación cuando se escribió la Septuaginta, es decir, cuando se tradujo al griego en el siglo III a.C. Y esto entonces dio sustento, uno de los sustentos lingüísticos, a el tema de el rol de Cristo en la creación del mundo, cuando se analizaban los textos de Génesis 1 y 2. Pero también están los textos de Proverbios 8 y Eclesiástico 24, que ya se los presenté.
Pero en estos textos, donde la sabiduría habla en primera persona, es de donde Arrio se agarró. ¿Por qué? Porque el texto se suele traducir, y aún hoy se suele traducir, al español y a todas las lenguas, eh, donde yo pongo acá albergó, pero se traduce como creó. Y ahí viene el gran problema. O sea, uno va a la Villa Jerusalén, al pueblo de Dios, a la que quieran, en inglés, en español, en la que quieran, el texto está traducido mal, pero traducido. Yahvé me creó al comienzo de su camino, antes que sus obras más antiguas, desde la eternidad fue fundada, desde el principio, antes que la tierra, cuando no existían los abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua, y así sigue el texto de Proverbios. El tema es que Proverbios, que es de donde agarra Arrio, utiliza el verbo caná en hebreo y el verbo tisan en griego. Otro tanto, algo similar, existe en Eclesiástico, que es para la época de Arrio, todavía se conocía solamente la versión griega de Eclesiásticos a través de la Septuaginta. Otra vez vuelve a utilizar el verbo ectizo. Pero el verbo ectizo es un verbo que la Septuaginta utiliza solamente para la creación intelectual, no para la creación material, porque para eso utiliza poiedo. Y en estos contextos no aparece el verbo poiedo. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, la Septuaginta fue la gran defensora de que el logos, ¿sí?, fuera engendrado, y incluso cuando se tradujera creado, no es en el sentido creado como lo decía Arrio, es decir, creado de la nada, sino engendrado. ¿Cuál es el fundamento de Arrio? El fundamento de Arrio no es un fundamento lingüístico, porque sí, él tenía las luces para refutar esto y sabía que no lo podía refutar. Entonces usó para el verbo crear un verbo griego que no figura prácticamente en la Biblia. O sea, jugó torcido, por ponerlo en palabras suaves, ¿sí? Pero como argumento, es un argumento central, y el Evangelio de Juan sabía muy bien que esto era así. Otro tanto, repito, no me voy a detener mucho en la lingüística porque si no, no llegamos, pero mi propuesta es que se debe traducir me albergó en su seno en vez de creó, por temas lingüísticos. Para el libro de la sabiduría, que es el equivalente del logos en Juan, y en el Antiguo Testamento el equivalente de la palabra de Dios, es una emanación del Altísimo. Es un hálito del Dios omnipotente, siguiendo el texto de Sabiduría 7, que es deuterocanónico, es de la Septuaginta, ¿sí? Entonces, son todos textos que van a abonar y van a alimentar toda la propuesta del prólogo de Juan, donde explica por qué Juan, desde el vamos, asume en Arge, como venimos viendo, en el principio, es decir, Génesis 1, existía la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Y va a utilizar no solamente las tradiciones interpretativas de la Septuaginta, el lenguaje de la Septuaginta, y también va a desarrollar, ¿sí? Y en ese sentido el Evangelio de Juan es un hallazgo, un tesoro que haya entrado en el canon, para sostener ahora más dogmáticamente, basado en un evangelio, que el logos tiene carne. Y entonces es el gran sostén en las controversias cristológicas para defender la divinidad de Cristo, no tanto la humanidad, la divinidad.
Doctora, sí, Sí. cuando usted diga la pausa, porque son las 21:15. Leemos el símbolo niceno y vamos a la pausa. Y mientras les Bien. damos tiempo para que piensen preguntas, porque si a esta altura del partido y del octavo encuentro no hay preguntas, me quedo pensando yo. Vamos a leer lo que produjo el símbolo niceno. Este no es el credo final niceno-constantinopolitano, pero es el que surge en Nicea como el gran avance y respuesta contra Arrio, contra Marción, contra todos, ¿sí? Los que hasta ese momento estaban dando vuelta por ahí. Y dice así: creemos en un solo Dios, Padre, omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Empiezan a entender por qué lo dice el credo ahora, ¿sí? Porque en las invisibles se juzgaba la bondad de la creación y las visibles también. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito, es decir, monogené, único engendrado del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, es decir, divino. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, hablando de Cristo. Engendrado, no hecho. Y en el griego va a poner expresamente el verbo poieo. No es poieo, es engendrado, es genao, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Así termina el símbolo niceno. Y continúan, no tenemos transcripciones del símbolo niceno porque no hubo actas de este concilio, pero a través de la patrística sabemos que estaban las condenas a específicamente la postura de Arrio, porque dice así: más a los que afirman hubo un tiempo en que no fue, y que antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, o a los que dicen que es otra hipóstasis o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia católica. Así termina el símbolo niceno, estamos hablando del año 325. Bueno, los dejo descansar, los dejo pensar, los dejo formular, generar preguntas y nos vemos en Entonces, a 5 minutos. las 21:25 ya a lo más estaríamos de vuelta. Dale. La estábamos esperando, doctora. Dije, cuando se No, es lance. que me aparecí antes, pero no me vieron. Vi que había Bien, puesto entonces, hola en el grupo. Sí, por eso lo puse. Ah, aquí estamos. Bueno, aquí estamos. ¿hacemos preguntas? Una pregunta, ajá. Con preguntas, comentarios, sugerencias, no sé, Ah, hagan bien. una fiesta, no sé. Una pregunta, Un una brindis. pregunta. Pregunta, usted estaba hablando sobre Marción. Sí, Marción en cierto modo desechó la Septuaginta. Entonces, claro, si no quería nada que ver ni siquiera con el pensamiento judío, por algo claro, desecha a Mateo, desecha a Marcos y incluso a totalmente. Juan. Pero lo conserva Pablo Solamente conserva a Pablo y a Lucas, ¿no? y a Lucas. Ya. Otra pregunta que le iba a hacer, bueno, a lo mejor esta es más nueva. La Septuaginta es conocida como una colección de rollos vistos religiosamente eh, de varios libros. Ah, ¿o habían otros libros en la Septuaginta? Por ejemplo, yo sé que, bueno, o he leído que dice que estaba la tercera y cuarta de Macabeos, estaba el libro de Enoc, ¿sí? Y ese es el punto que a mí me lleva la atención de que, bueno, que los primeros cristianos sí se llevaron por la traducción griega,
pero como al no haber por no haber un canon específico, no haber un canon establecido, obviamente eh, agarraban, me imagino que los libros que les interesaba, pues el profeta Isaías, en el caso de Mateo, en griego, y esos puntos. No sé si estoy en lo correcto. Eh, Probablemente la Septuaginta con el canon griego, lo que conocemos el canon griego, ¿sí? El canon propio de la Septuaginta, que significa lo que hoy conocemos como todos los libros del canon hebreo, más los deuterocanónicos, más, como vos decís, tercera y cuarta Macabeos, y había también, ahora no me acuerdo cuál otro, las adiciones, bueno, están todas las adiciones griegas, ¿sí? A los libros hebreos. Ujú, claro. Eh, Ujú. eh, Eso ya estuviera, digamos, consolidado para el comienzo del cristianismo, y incluso antes, para el siglo I antes de Cristo probablemente ya estuviera. Eh, Tuviera la forma final que tiene probablemente cuando llega el cristianismo. Ahora, Mm. acordate que la distancia temporal entre la redacción del hebreo y el griego y la traducción al griego no es tanta, no es tanta. ¿Sí? Estamos hablando de 100 años, un siglo, no mucho más, ¿sí? Con suerte. Por lo menos en la Torá es así. El tema de los profetas eh, también es de la época helénica, eso, digamos, finales, prácticamente de comienzos de la época helénica. Con lo cual estamos también ahí, ¿sí? ¿Qué versión tenían de los profetas? La pregunta es, la versión griega de los profetas también difiere de la versión hebrea en algunos casos, Ujú. y de los sapiensales también, ¿sí? Tenían un texto hebreo distinto, fueron redactados en ese momento, y entonces el griego es el patrón y el hebreo viene subordinado. Son temas que hoy están de alguna forma en debate, ¿sí? Lo cierto es que para el judaísmo del siglo I, con la llegada del cristianismo, tenés que la mayoría de las sinagogas leen en griego el Antiguo Testamento con la Septuaginta. Y para ese Ujú. entonces ya estaba en la Septuaginta, repito, el canon como lo tenemos. Ok. ¿Por qué eligieron algunos profetas y otros no? Es un tema de la liturgia y es un tema de la tradición también litúrgica del judaísmo. Un libro como Isaías es un libro que tuvo un éxito impresionante y lo tiene en el Nuevo Testamento y en la liturgia judía. Es un libro muy fundamental de la liturgia judía. Y dentro del cristianismo también, en los cuatro evangelios, y en Pablo también, pero sobre todo en los evangelios. Lucas, repito, Lucas es un midrash casi de Isaías. Ok. Entonces, no sé si te contesté. No, no, sí, 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 es el que yo estaba pensando mucho esa parte, que de hecho hoy se defiende mucho de que la iglesia, los primeros cristianos utilizaron el canon griego, lo que llamamos la Septuaginta, pero como yo dije, yo creo que en un principio yo no puedo afirmar eso, porque yo no sé si es verdad, había una colección de libros traducidos, pero no sabemos si ellos lo consideraban esos libros traducidos como inspirados, por ejemplo, ¿no? Porque al tener el libro de Enoch, el Es que libro de para los muchas iglesias ortodoxas esos libros son inspirados. son inspirados, claro. Ujú. Sí. Por eso, pero Ahora, afirmarlo, ¿no? ¿Cómo lo afirmo? O sea, ¿cómo puedo afirmar algo? No, ellos lo utilizaron sí o sí, cuando no tenemos ni por siquiera las rastros copias, en los por evangelios las copias, por las copias. por las copias, por lo que las copias Ujú. abundantes. Entonces, em, y eso, sobre todo en Egipto, ¿sí? La cantidad de papiros de los evangelios que hay en Egipto y bueno, las copias también de textos
del Claro. Antiguo Testamento, ¿sí? Pero el tema de la inspiración va por otro lado, Ok, claro, claro. ¿sí? Ujú. O sea, que sea inspirado o no sea inspirado, eso lo designa un concilio, una autoridad. No, digamos, y esa autoridad da fe de lo que quiere dar fe la autoridad. O sea, la inspiración va por otro lado, como la verdad va por otro lado y el texto va por otro lado, ¿sí? No necesariamente eh, eh, un texto que es considerado canónico, podemos decir que sea realmente inspirado y Claro. viceversa. Ujú. Es verdad. Y bueno, esa era mi pregunta. Bueno, Doctora, yo quería preguntar, bueno, una pregunta más bien curiosa. Si estos conflictos teológicos habían generado conflictos también en las comunidades, o sea, todos estos debates religiosos que había, eh, o si detrás había también lucha de poderes. muchísima lucha de poder y sobre todo de guías espirituales y de obispos, ¿sí? A nivel jerárquico. La lucha de poder fue terrible a nivel jerárquico. Tan terrible y tan agria y tan sectaria que, repito, el primer concilio de la Iglesia, el segundo en realidad, el concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico grande, una vez que la Iglesia está expandida después del concilio de Jerusalén, no lo convoca Roma, lo convoca Constantino. Y lo convoca Constantino para poder tener paz en el imperio, porque él había comprado la receta del cristianismo como Mm, garantía de paz en el imperio y se da cuenta de que está sentado en una bomba. claro. Y yo te digo que era una pelea no solamente de poder desde la perspectiva masculina del poder, no sé si queda claro, Mm. ¿sí? Eh, ¿Y qué más? esta rivalidad Sí. típicamente masculina que Mm, aparece cuando uno quiere ser más poderoso que otro. No tiene que ver solamente con lo eclesiástico, esto es lo que te quiero decir. ujú. Sí, sí, sí. Y que aún también puede darse hoy, ¿no es cierto? Digo, de hecho se da. Por supuesto, por supuesto. Bienvenida, bienvenida. ¿Por qué te crees que la mujer no tiene voz ni voto? Claudia ¿Sí? tiene levantada la mano. Sí, Claudia. A ver, este tema me pareció muy interesante, los discursos de la sabiduría en el libro de los Proverbios y del mismo libro de la sabiduría que sirvieron como base para hablar de la preexistencia, ¿no? Del verbo, del logos. Sí. Lo que no me queda claro es que, bueno, el libro de Proverbios no es deuterocanónico, así que su original está en hebreo. Mi duda es, sabiduría sí está en griego. ¿Cómo es que fue una aportación de la Septuaginta en el original hebreo? ¿Cómo dice el verbo cuando dice que entonces Dios me creó? ¿Cómo está Usa el en verbo hebreo caná. ese verbo? Ajá. Usa el verbo caná. El verbo caná, si vos vas a los diccionarios hebreos, se traduce como crear, pero a veces tiene una connotación como adquirir. Y al decir adquirir, tiene una connotación monetaria, comprar. Entonces, pero por otro lado, no está muy establecido, digamos, que la relación entre crear, adquirir y comprar. Son matices, ¿sí? Eh, por otro lado, el verbo actizo, otra vez, vos vas a los diccionarios griegos, que es el verbo griego que utilizan para caná en estos casos particularmente, tanto el de proverbios como el de eclesiástico, porque en el caso del libro de la sabiduría utilizan otro verbo. Eh,
porque no es crear, ahí utiliza emanar directamente, ¿sí? Un efluvio, una emanación, dice, ¿sí? El libro de la sabiduría. Pero en el caso del texto griego de Proverbios y el texto griego de Eclesiástico, que era el que circulaba ahí, usa el verbo ctizo, ¿sí? Y si uno va a los diccionarios de literatura clásica, no, el griego clásico, ctizo tiene otra vez el matiz de crear, pero cuando van a analizarlo más en detalle, te das cuenta que es crear desde el punto de vista intelectual, y así se usaba en el griego clásico. Por ejemplo, Filón lo va a utilizar como equivalente de fundar una ciudad. Es decir, imaginar que ahí hay una ciudad para fundarla, no en el hecho de fundarla en sí, en lo material, ¿queda claro? Es decir, Alejandro imaginó Alejandría en Egipto. ¿La fundó? Sí, pero porque él tuvo la idea, no porque hubiera un acto material. Entonces, ahí es el aporte de la Septuaginta, porque cuando se trata de generar algo material, se usa el verbo que en español traducimos como hacer, no crear, Ujú, ¿sí? Que es otro verbo, que es poieo. ujú. Entonces, en la Septuaginta, para hablar de la sabiduría, la relación entre la sabiduría y Dios, se usa quiso, no se usa poieo. Doctora, y de las demás traducciones griegas que eran contemporáneas, había otras traducciones griegas. Sí, ¿Ellas también, nada más Septuaginta usa este verbo o las otras también? Símaco, Teodosión y Áquila también usan quiso, pero Todas cambia, usan. Áquila cambia la forma verbal. Ujú. Le da un toquecito como para que no crea, como para que aparezca un poquito más el matiz de creado. Ya, muy bien. Gracias. De nada. Mm. Ahora, la Mm. influencia de Agustín en la Iglesia Católica es como los llaman padres de la Iglesia y los santifican, ¿cierto? Eso hasta el día de hoy tiene una marca, dijéramos, muy importante y hacen que las personas se queden ahí en la tradición porque eso es lo que se transmite. O sea, como que San Agustín dice la verdad y esa es y así hay que Totalmente, obedecerla no reflexionemos porque él es un padre de la iglesia, entonces tenemos que decir, eso es la verdad absoluta. Pero totalmente, escuchándolo a usted y todo, uno dice, en realidad sí hay otras verdades, sí hay otra invitación a la reflexión y como que se te van abriendo los ojos, ¿no? Usted al principio de la exposición habló algo que a mí me llamó la atención y que no entendí, que decía un agente creador maligno. Entonces, ¿cómo, o sea, un agente creador maligno? Pues, uno entendía que el mal entró como después digamos, de esa figura y del Génesis, que al final sabemos que es un porque cuento. esa es la versión de Pero, Agustín, esa es la aplicación de claro, Agustín. esa es la Pero aplicación. la Biblia, Entonces, repito, hay más de una finalmente, respuesta. Para el tema del mal hay más de una respuesta. entonces por eso al final lo hemos quedado con el libro del Génesis, que sabemos ahora, bueno, yo lo he ido aprendiendo en el tiempo, que en realidad es una figura solamente literaria, porque también ahí hablan del pecado original. Entonces todos nacimos pecadores, porque ellos Esa es nos la dijeron versión de que era Agustín. así. Esa es la versión de Agustín, lamentablemente. Pero a la iglesia le convino Claro, claro. esa versión. Yo lo digo sin pudor, le convino. Es muy Es cómodo como una manejar forma, desde la culpa a la tropa. es que es justamente, es feo lo que voy a decir acá No ahora, solamente pero eso, la es, manejás desde la culpa, sino que además tenés el monopolio del perdón. Algo y por muy, otra muy perverso. parte, es como que entonces tienes que hacer esto, esto, otro, es como que si te vendieran la salvación. Se ve feo Eso suena, sí, que suene te así, repito, pero no solamente te gobiernan con la culpa, sino que tienen el monopolio del perdón. claro, bien, gracias. No.
Claudia nuevamente tiene Herbert, una consulta. Sí, O ¿eh? Herbert. Sí. Herbert Sí, primero, sí, Herbert primero, después yo. muchas, muchas Bueno, gracias. Dos cosas. Primero, con la antropología teológica del Muy mal. bajo, Herbert, un poquito más fuerte. Dos cosas. Primero, con la antropología teológica acerca del mal. Si usted dice que hay varias formas de entender el tema del mal, que también a mí me parece, por ejemplo, Génesis 1:1 al 2:4, y vio Dios que todo era bueno, una creación donde no hay mal, no les importó el tema del mal. No sé si lo estaban tratando, no lo estaban tratando, pero nos da la idea de una creación de un Dios bueno. Todo es bueno. No nos Y da que ni nos idea hace de que te escucha muy mal, Herbert, realmente te escucho muy mal. Habla más pausado si te tapas así la boca. es- estoy expresando es que No, en el Génesis 1:1, 2:4, no te escucho. ¿no se escucha ahora? ¿No se escucha? Ay, sí, un poco mejor. A ver, ¿Escuchan ahora? ¿Me escuchan? sí, a ver, Muy bien. Gracias. Génesis 2:1, Génesis 1:1 al 2:4, no, nos da la idea no, de un Herbert, Dios apunta mejor. bueno. Perdóname, pero no te escucho. en la otra Es posición se oía mejor, Herbert. Cuando te alejabas, se oía mejor que cuando te acercas así. así, o voy a quitarme esto. Ahí, Así. Así me escuchan, ¿no? Ay, 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 momento. Ah, ya está, ya creo que ya está solucionado. ¿Sí me escuchan? sí. Sí, a ver. Sí. Muy bien. La cuestión de la antropología teológica, eh, Génesis 1:1 al 2:4, nos habla de un Dios del bien, todo es bueno. Génesis 2:4b al 3:24, el tema del paraíso, etcétera, que se comprendió como el pecado, la serpiente como el mal, etcétera. Pero nosotros antes entendíamos Eso cuando es en Génesis situamos, 3. sí, 2:4b al 3:24, sí. Y nosotros antes entendíamos que en el siglo IX se había escrito el relato yavista del paraíso. Hoy que sabemos que se hizo entre los siglos 4 y 2 antes de Jesús, sí es posible entonces pensar que los escritores sí estaban pensando ya en la personificación del mal, del Satanás, en el texto del paraíso. Eso sería mi primera pregunta. Y lo segundo, en el tema del credo. ¿Qué factible cree usted, doctora, que es posible de cambiar así oficialmente este bendito creo que a mí no me gusta, muchos profesores míos no, y que empezando con creo en Dios Padre Todopoderoso, y que fue por el texto del poder, el Imperio Romano, etcétera, y cambiarlo a una forma más, no sé, más bondadosa de Dios? ¿Eso puede ser factible en un momento o vamos a quedarnos siempre así? Nada más esas dos preguntas. Bueno, tema del mal. Repito, vos te estás centrando en Génesis 3. No es la única texto donde se habla del mal en la Biblia. ¿Sí? Eh, Vas al comienzo del libro de Job y aparece ahí el famoso Satán, como una figura que no explican de dónde salió, pero que tiene el poder de tentar y de generar dolor y caos en el mundo, y permitido por Dios. Esa es una respuesta, ¿sí? Te lo ponen ahí. Pero Después, no, la literatura de Enoch, como aparece en Génesis 6, ¿sí? Estos seres intermedios que en la literatura de Enoch están más detallados, ¿sí? Que son los ángeles caídos, que fueron creados buenos, pero que en su libertad se enfrentaron a Dios porque eran celosos de la humanidad y qué sé yo, y entonces introdujeron el mal en el mundo, ¿sí? Ahí tenés
un origen del mal intermedio que no tiene nada que ver con Génesis 3. Y encima, a todo esto, ¿sí? Tenés toda la cosmovisión de Antiguo Oriente donde no hay tampoco una sola respuesta al tema del mal. Sí, estaban los dioses malos y los dioses buenos, o los dioses más paternales o maternales y los dioses malos. Y por otro lado, en Egipto, la cosmovisión, el tema del mal, era una lucha, sí, pero donde siempre triunfaba el bien sobre el mal, porque siempre era el dios solar el que triunfaba cada mañana sobre su gran enemigo, que era el que actuaba durante la noche generando caos. Porque además el pensamiento egipcio no es dualista, ¿sí? No es que había un enfrentamiento equivalente entre el dios solar y sus dioses enemigos, sino que estaba totalmente claro que el que vencía siempre era el dios solar, porque era el encargado de mantener el orden y la armonía del universo y la justicia del universo, era el garante. Entonces, el mal estaba entendido como una acción contra la armonía del universo, incluso en el ámbito humano. Es decir, una decisión del hombre de ir contra estas leyes que establecen la armonía del universo. Una de las tantas respuestas. El tema que tenemos con Agustín, y que lamentablemente es digamos, la que triunfó, es supeditar toda la respuesta del mal, incluso la que tiene dimensión cósmica, al pecado de un supuesto humanoide que no sabemos de dónde sale y que tampoco podemos explicar que haya tenido claro las dimensiones de su acción. ¿Por qué? Porque el presupuesto de Agustín es un presupuesto absolutamente insostenible, y es que hubo un antes y un después del pecado original, cuando el texto es un mito. No es, y además es un mito orientado a la dimensión ética, no a la dimensión cósmica. Esa ensalada, ¿sí?, que logró instalarse y logró preservarse por la autoridad, es la que tenemos hoy, donde es imposible en algunos ámbitos eclesiales y sobre todo parroquiales, hablar de estos temas. Ni se te ocurre en la parroquia hablar de estos temas, aunque tengas la autoridad teológica que tengas. Yo al cura de mi parroquia he pasado por muchas parroquias. No lo agarré a trompadas porque soy mujer. Que si hubiera sido hombre, te puedo asegurar que lo cagaba a trompadas. Porque una falta de respeto para mí impresionante. Y no te lo digo desde el punto de vista teológico, te lo digo desde el punto de vista mujer, pensante. Sinodalidad, ¿sabes por dónde se pasan la sinodalidad, no? Bueno, no me hagas hablar. Tema del mal, cero, 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 cero. No es posible el debate sobre el mal así como tenemos la iglesia hoy. Es imposible. Bueno, Claudia. Bueno, sí, coincido con usted, doctora, de que estamos en pañales todavía en cuestión de la posibilidad de la formación de nuestros laicos, pero sí es fundamental estarnos actualizando, porque si esos años en los cuales se aceptó desafortunadamente todavía hasta el siglo pasado ese amartiocentrismo, estoy totalmente de acuerdo con usted, ha sido lamentable y todavía está, pero muy infiltrado en la mente de nuestra gente, terrible. Pero hay adelantos, o sea, con Francisco, con otra visión antropológica en la cual se va poniendo al hombre en la bondad, en cuanto como criatura de Cuento Dios. que hay en la iglesia otras miradas, pero son normalmente las más minoritarias
no son las que tienen el poder y además terminan ganando las conservadoras, o por lo menos de alguna forma imponiéndose. ¿Por qué? Porque en vez de correr el centro a la innovación, el centro lo corren hacia el otro lado. Entonces, nunca corremos el centro. Creo que se ¿Sí? va Mirá la caminando. suerte de Francisco. Y te lo digo como Sí. argentina. Ajá. ¿Sí? Era un revolucionario. ¿Sí? Y acá en Argentina no era un tipo querido por todos, especialmente Claro. dentro de la iglesia. Ujú. Especialmente dentro de la iglesia. Por historia de Francisco, que conocemos los argentinos, pero su revolución fue mucho más revolucionario el Concilio Vaticano II que Francisco, si me preguntas. Y hoy tenemos a los energúmenos estos de la Orden de San Pío X armando un cisma porque, porque quieren volver al Concilio Vaticano I porque dicen que el otro es sedevacantista. A ver, Sí, a sí, ver. sí, sí, Entonces, sí, sí. Pero vamos ¿y, caminando, y, no, y dónde no creo estamos? que podamos ¿Ganaron o ver. no ganaron? Todavía estamos decidiéndolo. A Mira, ver si ordenamos, si no ordenamos los obispos, ahí si nos tiramos para atrás, porque si no la iglesia se rompe, qué sé yo. Y otra vez volvemos al mismo lugar. sí, pero sí vamos caminando despacito, pero vamos. Por ejemplo, otro adelanto, aparte de Francisco, pienso Aparecida. Los obispos dijeron que todos los seres humanos somos hijos de Dios. El Dios amor es padre de todos los hombres y mujeres del mundo, para que dejemos esa división de hijos de Dios y criaturas de Dios. Esto ha sido tema de discusión incluso con alumnos, pero ya se En el atrevieron a libro de la decirlo sabiduría, poco a en el libro poco. de la sabiduría, volviendo al tema de ahora, ¿sí? Ujú, El canon griego, el libro de la sabiduría, ¿sí? El justo muere porque llama a Dios Padre. ujú, En el ujú. libro de la sabiduría, ¿sí? Así que este tema es tan viejo como el mundo. ¿Sí? Si no lo logramos instalar en 20 siglos de cristianismo, algo hicimos mal, hay que reconocerlo. Pues Y eso que es, hicimos mal, entre otras cosas, fueron los siglos después de el concilio contra Lutero. Eso fue lo que hicimos mal. Volver al latín, condenar a Lutero, separarnos de las iglesias. ¿Todo por qué? Otra vez lo no, mismo. es para ti, es para ti. Sí, orar mucho, paciencia e ir, pienso que tenemos Yo que no ver tengo que tanta paciencia como vos, Claudia. A mí no me quedan muchos años de paciencia, no, ¿sí? a mí menos, Por pero eso, yo por eso. estoy Entonces, vislumbrando como las... creo que somos más útiles proclamando lo que pensamos y exigiendo que otros piensen, no Sí, sometiéndonos, ni definitivamente. contemplando en silencio con paciencia Ujú, cómo las cosas evolucionan. así es. Yo estoy de Gracias. acuerdo con usted, doctora, y también he tenido bastantes conflictos. Incluso me dijeron en alguna oportunidad, bueno, usted no opine porque es mujer en Sí, este sí, siglo sí, XXI. sí, sí, por eso te digo. Entonces, sí, Y yo con el carácter que tengo, imagínate, sí, ¿sí? pero aquí estamos, Por supuesto, alzando la por voz. supuesto. Eso no me Algunos respondió. retorciéndose porque la gente me escucha. Y por eso no me respondió el tema del credo, si lo podemos cambiar y quitarle el Dios Todopoderoso. No, no, porque el credo también dice Padre, Dios Todopoderoso. Así que te dieron el gusto, ¿sí? Herbert, es Padre. El problema es que no todos tuvimos un buen padre en este mundo, como para tener una idea de que el Padre que está arriba es el Padre misericordioso, el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, ¿sí? Los que no hemos tenido la suerte de tener un padre o una familia armoniosa, la imagen del Padre no funciona. Doctora,
quisiera contar que yo fui catequista de primera comunión y confirmación. Vimos el Dios creador y toda la cosa, papá. Enviamos a los niños a dibujar, que dibujaran al Dios Padre. Según nosotros, queríamos ver cómo percibían al Dios Padre. El Te escucho muy 50%, mal, Herbert, repito. no, No no, nosotros mandamos a nuestros niños en la catequesis de primera comunión a que dibujaran a Dios Padre. el Padre Teníamos Nuestro, 25 la catequesis niños. del Padre Nuestro. Sí, sí, y que dibujaran a Dios Padre para que se divirtieran y tal. El 50% de los niños no dibujaron a Dios. Y nosotros admirados y pensando qué pasó. Se dedicaron a jugar. Les llamamos y nos cuentan las historias. Uno no tenía a su papá, el otro mató a su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la fórmula que les dijimos fue, pues dibujen a Dios como la persona que más los quiere. Y ese es Dios. Y dibujaban a su tía, a su abuela, etcétera. O sea, un Dios, incluso ellos sin pensarlo, un Dios como Sí, mujer, bueno, pero como madre. ahí no entra el tema del mal. ¿Sí? No, no, Ese Dios no incluye el tema del mal. no, pero Eh, la visión de Dios Padre, ¿no? sí, yo cuando hice catequesis con el Padre Nuestro, muy pese a mí, ese párroco me dio un manualcito de cómo hacer la catequesis, ¿sí? Entonces tenía que hacer la catequesis del Padre Nuestro. Y entonces me encontré con el mismo problema. Pero el tema es que yo no hacía la catequesis a los chicos, sino que yo hacía la catequesis a los adultos. Eh, y entonces propuse otro ejercicio. Imaginen el padre que necesitan, no el padre que tienen, ¿sí? Y el padre que necesitan muchas veces tiene los dos aspectos, ¿sí? El armonioso y el no tanto. Yo no te puedo explicar cómo terminó ese encuentro. Todos llorando a moco partido. Fue una catarsis total. eh, que, bueno, que a la semana siguiente el cura me dijo, no vuelvas. Volvamos a la Septuaginta, por favor. Es el último encuentro. Mónica, Rubén Sí, está hemos ahí, tocado, está ahí en un rincón, no asomado. bueno, creo que hemos tenido un diálogo muy profundo, doctora. Eh, Creo que es bueno, es bueno que nos toque la carne, que nos toque el corazón. Bueno, pero estamos en la Septuaginta, gente. Este curso termina hoy, es sobre la Septuaginta y los Evangelios y la Biblia y todo eso. Así que pregunten. Yo pienso, doctora, que no termina. Estamos recién en este camino comenzando este conocimiento y una apertura, abrir a leer, a la curiosidad, a saber que hay otra historia también que podemos reflexionar y cuestionar. Y también tener la valentía para hablar en nuestro espacio y cuestionar lo que nos dicen y no decir, sí, sí, padre, como usted diga, padre. No, eso ya va quedando. Bueno, yo siempre he sido Sí, pero confrontacional, hay que hacerlo entonces también fuera de los eso, encuentros. Hay que hacerlo fuera de los encuentros claro. también. Y yo Sí, siempre en cuento esta el diálogo. anécdota. No, 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 no. Hay gente que no aprende con diálogo. No, no, pero me refiero en un Hay diálogo con párrocos un otro. que no aceptan el diálogo, te puedo asegurar. Mm, Yo tenía un párroco, uno de los tantos en Mosaico, ¿sí? Uno de los párrocos que tenía era un tipo que nosotros hacíamos la Noche de la Caridad y decía que los pobres merecían ser pobres porque no trabajaban, ¿sí? Entonces un día nos cancela la Noche de la Caridad el mismo día que salíamos con toda la comida preparada, porque se le cantó. Tuvimos que prepararla bajo la lluvia en la plaza. Yo no te puedo explicar, éramos 80 que trabajábamos para esa Noche de la Caridad. Yo no te puedo explicar lo que significó esa decisión, ¿sí? Sobre todo para la gente que no pertenecía a la iglesia y que estaba participando de la Noche de la Caridad.
A la semana siguiente me planté frente al confesionario y parada le dije al cura, usted es una persona que no es digna de estar donde usted está. Usted está acostumbrado a tener un techo y una cama calentita y que lo mantengan. Y se da el lujo de condenar a los restos. Se lo dije delante de todos, parada en el confesionario. Entonces, hay ciertas cosas que uno no puede tolerar. No puede tolerar. Y si los tolerás, sos cómplice. Entonces, no hay tolerancia cero hay en ciertas cosas. Te lo digo en serio. Tolerancia cero. No ganas nada con el silencio. Hay gente que es perversa. ¿Volvemos a la Septuaginta? Volvemos a la Septuaginta. Sí, que en realidad la Septuaginta nos trajo hasta acá. No es que volvamos, pero sí a temas originales que teníamos. La controversia, primeras controversias cristianas y la influencia de la Septuaginta, ¿no? Estamos a las 22 horas y algunos minutos más. Mirka, ¿cómo estamos en Arregón? Yo Sí, solamente una pregunta tendría. 22:06. Estamos haciendo la última ronda, yo creo, ya de preguntas, de respuestas referente al tema. Por favor, Herbert, adelante. Nada más quisiera preguntar si usted ¿qué edición me recomendaría de la Septuaginta? O sea, así como tenemos nosotros, por ejemplo, a mí me gusta Mirá, últimamente están variando, surgieron de dos universidades distintas, dos ediciones críticas distintas. Una, la francesa, la edición de Cerf, y otra, la española. ¿Sí? Las dos son interesantes. ¿Sí? Ralph quedó ya en la historia. Hoy se está trabajando realmente mucho más seriamente en las ediciones críticas, mucho Mm, más sólidas. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Ah. Rubén, igual lo único que dijiste que es tarde. Sí, a ver, no hiciste preguntas, ¿sí? No, no, pero sí nos guiamos con un criterio que dijimos contigo al principio, media hora, 40 minutos, dos clases, hora y media en total. Lo digo por respeto también a nuestros compañeros que están acá y los que tienen otros compromisos. Pero muy bien, estamos transitando este camino. Veo que del inicio que había hasta un desconocimiento a este momento de descubrimiento, como dice Milka o dijo recién empieza un conocimiento, un camino, así que estoy contento de los pasos dados. Y me gustaría que la semana que viene nos encontrásemos, si ustedes gustan, y vamos a hacer un encuentro, un compartir con invitados. Ojalá puedan todos y alguien más, para que hablemos de una manera distinta. Ahí la doctora va a tener palabra como siempre, pero la palabra la vamos a tener nosotros. Mi proceso, cada uno, mi proceso desde que empecé hasta hoy con estos conocimientos. Escuchar a Claudia, escuchar a Dustin, a Herbert, ojalá Gilberto pueda estar, bueno, Mónica, Milka, yo mismo, vos mismo, doctora, podás contarnos, pues que viene, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso este tiempo? Porque también me imagino como persona humana y como ser, también has sufrido modificaciones. Creo que todos modificamos conductas y conocimientos. Esa es la invitación para el jueves que viene. Si les desearían, sería un gusto. Y también vamos a escuchar propuestas que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, sigamos con algunos encuentros más de la Septuaginta. Perfecto. Si todos están de acuerdo, vamos a hacer. Pero hay que hacer siempre un alto y una revisión, un compartir, un hablar distendidamente, porque a todos nos hace bien.
Bueno, para ese próximo encuentro los invito a que puedan traer su café, su té, un juguito, algo para picar. Entonces así nos sentimos, aunque estemos a través de la pantalla, Un que estamos en vinito, un ambiente, un Sí, un vinito, pues vinito. para maravilloso. No lo quería decir porque después, bueno, a mí me gusta la uva en todas sus formas, que es rica la uva. Bueno, también le puedo un vinito chileno, ¿no? Como buen vino. no le hacemos Así asco a que nada, no es un eso, tema de así nacionalidad la que cosa. no, es una broma que siempre los chilenos no, ay, lo mejor vino es Chile, ¿no? Entonces, pero esa es la invitación a que estemos El más Malbec distendidos, que argentino, compartamos, sí. el Malbec Entonces, argentino y también es probable. el champán argentino, ustedes tienen el tour de ustedes, pero el champán argentino, Sí, maravilloso. ni en Francia los Entonces, en encontré. eso. ¿Sí? Bueno, Ay, entonces esa es la este, invitación a que dale, estemos ahí compartiendo y hablando más íntimamente, podríamos decirlo, como una convivencia. Entonces venimos con dale. ese ánimo y disposición. Dale. Lo vamos a poner, por supuesto, en el grupo para invitar a los que han visto los videos, a los que no han podido, no sé, estar aquí presentes, pero le agradecemos a Dustin, Herbert, Mónica, Claudia y usted por estar en presencia presente, digo yo, porque estamos acá y estamos atentos a lo que dice. Hemos aprendido bastante desde mi parte, agradecida, agradecida del equipo también que tenemos, que esto lo hacemos con mucho cariño, porque nos interesa que las vamos avanzando, ¿no? Así que, bueno, para los que no llegaron a tiempo, en principio del encuentro, trajimos un canto que es para conmemorar también el Día de la Mujer, que va como a celebrar, dicen entre comillas, pero es conmemorar el 8 de marzo. Así que les dejo un abrazo, un buen fin de semana y harto ánimo para mi Chile querido, porque nos viene la próxima semana el cambio de mando. Así que en oración voy a estar. A ver. No, no dice nada Olga con su Milei. ¿Cómo? No dice nada Olga con su Milei. No, 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 no. No, Sin palabras. lo del candidato chileno no sé, no lo entendí mucho, pero no importa. No, Que era solo asume que el mandato. va a haber el cambio de mando el 11 de 11 ese numerito, ¿no? 11 de marzo. Asume Cast. Ya, vamos con el can. No, no estoy al tanto. Oh, qué hermoso, muchas gracias. Hermoso, Milka. Gracias. Bien, Gracias. buen fin de semana, abrazo, nos vemos el Gracias. próximo jueves. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, Chao. chao.